y este tema se llama entradas, entre comillas. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que cualquier relación con Satanás abre una puerta en la vida de las personas para la entrada del poder satánico, la contaminación demoníaca o ambas. ¿Ok? Y vamos a orar. Padre eterno, Padre glorioso, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Queremos darte muchas gracias, Señor, pues por tu amor, por tu misericordia, Señor, por todo lo que tú hablas con nosotros, todo lo que tú nos enseñas, Señor. Señor, tú dices que nosotros debemos ser más listos, más avispados que los que están en el mundo, Señor. Así es de que levantamos nuestras vidas delante de ti. Yo te pido que nos cubras con tu preciosa sangre y que podamos ver este tema tremendo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces este tema se llama entradas, entre comillas. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que cualquier relación con Satanás abre una puerta en la vida de las personas para la entrada del poder satánico, la contaminación demoníaca o ambas. El hecho escuchen bien esto, por favor. El hecho de que la persona sea cristiana o no, no hace la diferencia. Y más en estos tiempos, ¿verdad? Porque conocemos muchos cristianos que andan metidos en muchas cosas, con un pie en las cosas de Dios, con un pie en las cosas del mundo, y creemos que nada nos va a tocar. Entonces, el hecho de que la persona sea cristiana o no, no hace la diferencia. Levítico 19:31 dice: no os volváis a los encantadores y a los adivinos, no los consultéis, ensuciándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Levítico 19:31, no os volváis a los encantadores y a los adivinos, no los consultéis, ensuciándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Aunque la hermandad, la comunidad esta satánica que está en Los Ángeles, California, es pues una secta satánica muy grande, muy fuerte y crece con rapidez. Son solo un puñado de individuos comparados con el vasto número de personas cautivas en relaciones periféricas con lo oculto y otros pecados que abren la puerta de sus vidas al poder de Satanás. O sea que no es solo las personas que están en sectas satánicas abiertamente, sino que son miles y miles y miles de personas que por una u otra causa, por ignorancia o porque así lo han decidido, están en contacto con cosas satánicas. ¿Ok? Voy a leer esta última parte. Dice que ahora hay un vasto número de personas cautivas en relaciones periféricas con lo oculto y otros pecados que abren la puerta de sus vidas al poder de Satanás. Estas puertas creadas por el pecado proporcionan a Satanás derecho legal, según la palabra de Dios, la Biblia, para ejercer poder en nuestras vidas. Estas puertas creadas por el pecado, hermanos, o sea, el pecado abre puertas, proporcionan a Satanás derecho legal. Hermanos, si tú quieres conocer un abogadazo, ¿verdad? ¿Quién crees que es ese abogadazo? Satanás. Incluso por ahí existe
una película que se hizo ya algunos años, El abogado del diablo, donde precisamente habla de una secta satánica y que ahí andaba Satanás como si fuera un abogado y todo. Bueno, Satanás conoce perfectamente la palabra de Dios. Y cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo infraccionamos la palabra de Dios, el primero que sube a acusarnos, ¿verdad? Este señor, en Levítico número tal, tal, dice tal, y Ruth hizo esto. Y en Deuteronomio, fulanito de tal, dice así y asao, y menganito hizo esto y aquello. Entonces, él sabe de derechos legales. Muy bien. Entonces, el pecado abre puertas para que Satanás tenga derecho legal según la palabra de Dios, la Biblia, para ejercer poder en nuestras vidas. Los cristianos no están protegidos porque si abren esas puertas, significa que participan conscientemente en el pecado, ¿verdad? O sea, el cristiano que peca ya lo está haciendo conscientemente, porque se supone que conocemos la palabra de Dios. Otros por ignorancia, otros por ambos, ¿verdad? Porque lo hacen conscientemente y porque ignoran muchas cosas. Romanos 6, 15 y 16. Romanos 6, 15 y 16 dice, pues qué, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedezcáis? Sea el pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Otra vez, pues qué, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Oseas 4:6, que esta cita ya debemos de sabernos la de memoria. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cada persona cristiana o no cristiana debe percatarse de estas cosas, de influencia, de que son influencia en su vida, sino también debe desear anunciar el glorioso evangelio del Señor Jesucristo a los demás, a los que están todavía en obscuridad. Otra vez, cada persona cristiana o no cristiana debe percatarse de estas áreas de influencia en nuestras vidas. Y también debemos desear anunciar el glorioso evangelio del Señor Jesucristo a los demás, a los que todavía están en obscuridad. Muchas personas no pueden aceptar a Cristo cuando alguien les habla porque su voluntad y su mente están literalmente atadas por los poderes de las tinieblas a través de alguna puerta en su vida del presente o del pasado que fue abierta. ¿Ok? Vamos a volver a ver esto. Muchísimas personas no pueden aceptar a Cristo cuando alguien les habla porque su voluntad y su mente están literalmente atadas por los poderes de las tinieblas a través de alguna puerta en su vida presente o en su vida pasada. Hay a veces, hermanos, que nos ocurren cosas de niños
y que todavía estamos pagando las consecuencias. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos, ¿verdad? De los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué bonito. O sea que muchos tienen la mente entenebrecida. ¿Por qué? Porque el diablo los quiere tener así. Y entonces no ven la luz, la lumbre del evangelio. Cualquier, a ver, acá mucha atención, cualquier relación con lo oculto, no importa cuán superficial o breve haya sido, es una puerta abierta, ¿verdad? A lo mejor fueron 5 minutos, a lo mejor fueron 10 minutos, yo no lo sé. Cualquier relación con lo oculto, no importa cuán superficial o breve haya sido, es una puerta abierta. Me refiero a cosas como, punto número, ponle punto nada más, porque luego me equivoco en el punto y ya estamos sacados de onda. Jugar con el horóscopo. Punto que sigue. Visitar por casualidad, y yo lo pondría entre comillas, a un adivino. Leer las hojas del té. Leer los residuos de la taza del café. Antes, ahí en la colonia del Valle había, no sé si todavía estén, cafés donde dice lectura del asiento del café. Te sirven el café, te lo tomas y lo que queda abajo lo leen, ¿ok? Leer las manos o los pies, participar del Halloween, esa es otra. ¿Cuántas de nuestras festividades para recaudar fondos en las escuelas, y escucha esto, e iglesias? ¿Cuántas de nuestras festividades para recaudar fondos en las escuelas o iglesias tienen a una divina de algún tipo? En alguna kermés también. Nada de esto es inofensivo. A los pequeños se les permite ir a esas personas en tales fiestas para que se diviertan, entre comillas. Cuando de estos niños después, dice cuántos de estos niños después no pueden aceptar a Cristo como Señor y Salvador, o si ya son cristianos, o si ya habían ellos nacido en una iglesia cristiana. En algún momento pierden interés por las cosas de Dios o no pueden crecer en la vida cristiana. No, no, nos espantaría saber la cifra si supiéramos el número de bajas de las cosas de Dios por estas causas. ¿Por qué fulanito dejó de ser cristiano? ¿Por qué fulanita dejó de ser cristiano? Si crecieron en la iglesia, si crecieron en las cosas de Dios. Deuteronomio 18 del 10 al 12. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Lo que es lo mismo, abortar. ¿Verdad? ¿Quieres abrirle puertas a Satanás? Aborta. Aunque se cansen de decirte que eso no importa, que es el producto, que eso no, o sea, tú aborta y vas a abrir unas puertas que para qué te cuento, ¿verdad?
Dice aquí, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿A quién pasaban por el fuego? A los niños para ofrecerlos a Moloc. Ahí los ponían, ¿verdad? Y precisamente en el abdomen de Moloc había una puerta donde la abrían y metían a los niños, que estaba a todo lo que daba el fuego, no sé a cuántos grados centígrados. Ahí los niños se derretían. Entonces, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílago, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón. Te estoy leyendo Reina Valera muy vieja, antes de la versión 60. Ahora que hemos visto el libro de Pitón, ni quien pregunte a Pitón, ni agorero, ni quien pregunte a los muertos, ni mágico, ¿ok? Ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni, eh, ni el que hace magia, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hiciese estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Una simple visita de curiosidad a una sesión espiritista basta para afectarte el resto de tu vida. Una amiga que tuvimos que liberar fue una sesión espiritista por compromiso, por insistencia de otra amiga. Ella vio como un demonio fue pasando de la primera a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta fila, hasta que llegó a la sexta fila donde estaba ella sentada hasta atrás y se le metió el demonio. Después vino a la iglesia y tuvimos que sacar ese demonio. Ay, hermanos. Hasta llegar a ella y se le metió adentro, tuvimos que liberar. Igualmente, estudiar libros sobre artes ocultas. Eso también te ata, abre puertas al enemigo. Estudiar libros sobre artes ocultas, jugar con una ouija, probar nuestra percepción extrasensorial, experiencias psíquicas, proyección astral, meditaciones de cualquier tipo que se incluyan la pérdida de conciencia o dejar la mente en blanco. Emplear aguas, aceites o minerales en los que se ha introducido una vara o un péndulo. Dios de mi salvación. Igualmente peligroso es la participación en magias de cualquier tipo. Y aquí dice platicar sobre Copperfield. Y les voy a platicar algo. Mi hermana María Luisa por muchos años fue amiga de un chico que le pusimos el Portalitos. Ya no sé ni por qué mi mamá le puso el Portalitos, pero yo muchos sábados que iba a visitarlos en la tarde ahí estaba Portalitos con María Luisa. No sé si andaba atrás de ella o yo no sé. Y este Portalitos le fascinaba a ir a ver a Copperfield. Todas las veces que Copperfield venía a México, ahí Portalitos estaba en primera fila. Y tanto le insistía a mi hermana María Luisa que ven y ven un día conmigo y por favor y que bueno, ahí fue María Luisa con él y dice que sí, que estaban entre las primeras hileras en el teatro y dice que se le hizo muy curioso que Copperfield empezó a pedir ayuda del mismo público, pero que la saltaba a ella y le pedía ayuda al de al lado y al de atrás y al de adelante de ella, pero o sea que este hombre pudo saber
que Luisa era cristiana. Y yo le dije, pues sabes que Luisita, hay que orar por ti y hay que ungirte, porque aunque no participaste, estuviste ahí. Aquí te dice Deuteronomio 18 que ni los que hacen magia, porque según nuestra hermosa Rebecca Brown, todo lo que se mueve en el escenario es movido por demonios. Entonces, hay demonios ahí. Entonces, todo esto es delicado. Hay veces que debemos de decir, no, no voy, yo no participo de eso, a mí no me metas en eso, etcétera. Otra cosa que es muy peligrosa es las levitaciones, el levitar, mover objetos sin tocarlos físicamente, pues lo que hacen eh, 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 ya Copperfield, que por cierto se desapareció del mapa, ¿verdad? Ya desaparecía una avioneta del escenario. Le ponían una avioneta, se desaparecía, ponían un elefante vivo, se desaparecía. ¿Quién sabe cómo estaba eso? En consultas con mediums o espiritistas para tratar de localizar objetos perdidos o personas perdidas. Hay veces que en Discovery Channel ya has visto que ahí ponen muchos programas de asesinatos y hay veces que ya las personas están tan desesperadas por encontrar a la hija perdida, al hijo perdido, al esposo perdido, que empiezan a llamar a mediums que les digan dónde está fulano de tal o por lo menos el cuerpo de su familiar. Todo esto es abrir puertas al enemigo. En consultas con mediums o espiritistas para tratar de localizar personas, objetos perdidos. La que sigue, puntito que sigue, la práctica de cualquiera de las artes marciales, cualquier práctica de arte marcial, sea kung fu, sea judo, sea cualquier práctica de artes marciales, el yoga. Y claro, está cualquier práctica de brujería en forma de maleficio o encantamientos. Y claro está cualquier práctica de brujería en forma de maleficio y encantamientos. Cualquiera de estos abre puertas al influjo de los poderes satánicos y demoníacos. Cualquier uso o abuso de drogas heroicas, borracheras repetidas. O sea, si tenemos familiares que tienen problemas de alcoholismo, hay que liberar. El abuso, borracheras repetidas son también puertas de entrada. Cualquier uso o abuso de drogas. Hoy estaba yo oyendo al doctor Alducin, que estaba hablando sobre tipos de maldiciones. También hoy se puso él así, ¿verdad? Porque el día lo amerita. Bueno, pues si el diablo va a ser de las suyas, pues nosotros vamos a hablar de las cosas de Dios en contra de las cosas del enemigo. Y él decía que los psicólogos y los psiquiatras todo lo van a solucionar con sedantes y con medicamentos. Dice que para 6 meses ya la persona es adicta. Y muchas veces esas personas dicen, bueno, yo tomo estos medicamentos controlados. No están controlados. La persona a los 6 meses es adicta y tienen que estarles aumentando y aumentando y aumentando la dosis porque ya la primer dosis ya no les hace. Entonces, la respuesta es Cristo Jesús. En fin, vamos a continuar. El abuso infantil casi siempre resulta en contaminación demoníaca.
Por eso es que los niños víctimas de abuso, a menos que sean liberados, se conviertan en padres que abusan sexualmente de sus hijos. O sea, tenemos por generaciones, ¿verdad? Pederastía, violación de hijos. ¿Por qué? Porque se van pasando los demonios. Se muere el tatarabuelo y los demonios que tenían se le pasan al abuelo. Muere el abuelo, se le pasan al papá. Muere el papá, los demonios se le pasan a los hijos. Y te puedo dar muchísimas citas que hablan de esto en la Biblia. Otra cosa por la que son abiertas puertas, cualquier incidente que produzca un severo trauma emotivo o físico puede resultar en el quebrantamiento de las defensas y en la entrada de espíritus demoníacos. Cualquier incidente que produzca un severo trauma emotivo o físico que pueda resultar en el quebrantamiento de las defensas y la entrada de espíritus demoníacos. Esto puede ocurrir lo mismo en niños que en adultos. Vamos al siguiente punto. Relaciones sexuales son otra puerta amplia, ¿verdad? Donde Satanás, bueno, mete hasta el camper a la casa, a las vidas. Las relaciones sexuales son otra puerta amplia. Los demonios pasan de una persona a otra durante el coito. Yo me acuerdo que aquí tenemos el CD de un estudio que dio Chris Richards sobre esto y traía un cepillito de esos para cepillar la ropa, ¿no? Y él decía cómo con ese cepillito tú quitas las pelucitas y ahora cepilla otro suéter y se le pegan las pelusas. Así es andarnos metiendo con personas que no son mi esposo y mi esposa. Las relaciones sexuales son otra puerta amplia. Los demonios pasan de una persona a otra durante el coito. Esto es porque las personas se vuelven una sola carne. A eso se refiere, ¿verdad? Que van a ser una sola carne. Primera de Corintios 6:16 dice en adelante: ¿o no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciera fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿verdad? ¿Qué es fornicación? Es la relación sexual entre un hombre y una mujer que no están casados entre sí. ¿Qué es fornicación? Llevar vileza a la cama matrimonial. Y esto yo ya lo he platicado, ¿verdad? O sea, ¿qué también es fornicación? Pues podemos estar casados, pero si tú me pones a ver pornografía y después quieres que vayamos los dos a nuestra cama matrimonial o king size o queen size o el tamaño que tú quieras, hacer lo que están haciendo ahí, estoy ya fornicando. Debe de haber pureza en nuestras relaciones sexuales como casados. Eso también es fornicación. Dice, algo que se acaba de descubrir, híjole, hermanas, escuchen por favor esto, que está tremendo. Algo que acaban de descubrir los científicos es que en el cuello del útero de la mujer queda la información genética de todos los hombres con los que esa mujer haya tenido relaciones sexuales. Ahora entendemos la palabra de Dios. ¿Por qué desde el Génesis el Señor nos está diciendo, haz las cosas bien?
sé decente, sé moral, vive mi palabra, etcétera. Lo acaban de descubrir científicos, que en el útero de la mujer queda la información genética de todos los hombres con los que una mujer se haya metido sexualmente. Después esa mujer, hermanos, crece, madura, o yo no sé qué le pasa, ¿verdad? A lo mejor se enamora realmente de cierta persona y dice, me caso con él, o como les gusta ahora en estos tiempos, me voy a vivir con él. Y entonces tienen un hijo y ese hijo no sabes a quién se parece. O sea, se parece, dices, este niño a quién se parece. No se parece a mí, no se parece a mi esposo. Bueno, es que ahora tienen la información genética de varios hombres. Lo acaban de descubrir. Dice aquí, después esa mujer se casa o se junta, ¿verdad? Con el hombre de su vida, el que ama, pero los hijos se parecen a muchas personas, menos a su verdadero papá. Es por la información genética que quedó impregnada en el útero. Por eso es que Dios ha dado a su pueblo tantos mandamientos que prohíben el coito entre quienes no son esposos y esposa. Es para protegernos de este tipo de contaminaciones demoníacas, ¿verdad? Vamos a lo que sigue. Punto que sigue. Donde las violaciones sexuales a veces son violentas, particularmente con niños, son una de las entradas a los demonios más poderosos. ¿Quieres que un niño tenga demonios que manejan a otros demonios? Cuando aquí te hablan de que, voy a volverlo a leer, violaciones sexuales a veces violentas, particularmente con niños, son una de las entradas a demonios de los más poderosos. ¿Cuáles son demonios poderosos? Los que manejan a otros demonios. El incesto es, otro problema. Acabamos esta semana de conocer a una señora, tiene poquito de ser cristiana, tiene unas semanas de ser cristiana. Dice ella que es divorciada. ¿Por qué es divorciada? Porque su esposo violó a su hija mayor, a la hija de ambos. No creas que era su hijastra. El papá violó a la hija mayor de esta familia. Y entonces ella pues tuvo que decir adiós, ¿verdad? Entonces, en estos casos tan tremendos, es cuando hay entrada de demonios poderosísimos, que se va a necesitar un Dream Team, ¿verdad? Y todos muy metidos en ayuno y en oración para poder hacer este tipo de liberaciones. Vamos al punto que sigue. Cualquier, ándale, esto está tremendo. Cualquier participación en homosexualidad y lesbianismo siempre conduce a la contaminación demoníaca, ¿verdad? Aunque nos la quieran poner muy padre, muy bonito, siempre va a haber una contaminación. ¿Por qué? Porque es antinaturaleza, es anti como Dios ha hecho las cosas. Lo mismo se puede decir de cualquier práctica sexual de las que condena la Biblia, que que se encuentran en la pornografía moderna, ¿verdad? Digo, porque ahora hay cada invento que te quedas con el ojo cuadrado. Dice, lo mismo se puede decir de cualquier práctica sexual de las que condena la Biblia, que se encuentran en la pornografía moderna. O sea que hay pornografía antigua y la de hoy. Hay alguien que pueda preguntar
sobre los problemas de coito cuando uno de los creyentes no es salvo y participa abiertamente en el pecado, ¿verdad? Hay veces que se nos ha preguntado, bueno, yo soy cristiano, mi esposa no es cristiana, o yo soy cristiana y él no es cristiano. Pues yo, que soy muy regañona, para empezar, yo te preguntaría, ¿y quién te dijo que te casaras con esa persona? ¿Verdad? Como dice Danilo Montero,